Hoy tiene una primicia Hildebrand en sus 13 en una entrevista que le ha hecho Alejandro Toledo el jueves 23. ¿Ok? Pero aquí está justamente la entrevista y hay un par de temas interesantes, ¿no? Porque acusa a Pedro Pablo Kuczynski de haber beneficiado a Odebrecht y de haber sido cómplice de Maiman mientras se desempeñaba como titular de Economía y primer ministro de su gobierno entre febrero del 2004 y 28 de julio del 2006. El juez Hickson en su documento, ¿no? En su sentencia, en su determinación final, también toca un tema muy interesante, porque subraya Hickson que los colaboradores eficaces, Maiman y Barata, caen en contradicciones. Siempre la Fiscalía ha querido armar sus casos, siempre dándole demasiados beneficios y cayendo en claras contradicciones para un juez fuera del Perú, como es el juez Hickson, que aquí finalmente los fiscales no quieren reconocer. Pero bueno, eso no quita nada de Toledo desde mi punto de vista, porque lo que hace más bien es demostrar que Barata y Maiman son también otros delincuentes. Entonces, confiar en la palabra de un delincuente para lo que a ti te convenga y lo otro no, siempre es complicado. Entonces, cuando no se usa la verdad y nada más que la verdad, sino la quieres utilizar para tu beneficio, en este caso, no la investigación fiscal, siempre te trae complicaciones. Pero bueno, el caso de Alejandro Toledo, Roberto Ossú es abogado y está en la línea con nosotros. Doctor, muy buenos días, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Cristian, muchas gracias por tu entrevista. A tus órdenes, Cristian. Lo primero, ¿cómo toma la defensa? Aquí obviamente, ¿no? ¿Qué se va a hacer desde la defensa aquí en el Perú, tomando en cuenta esta decisión del juez Hickson en los Estados Unidos? Mira, Cristian, el proceso de extradición todavía tiene su trámite en Estados Unidos. Es cierto que hay una resolución del juez Hickson que establece la probable causa y por lo tanto la remisión del señor Toledo al Perú. Sin embargo, ya el presidente Toledo ha anunciado que en coordinación con la defensa de Estados Unidos tienen ellos en mente ejecutar una demanda de habeas corpus a efecto de que esta decisión del juez Hickson pueda ser revocada o anulada en la justicia americana. En el Perú no tenemos ninguna participación en este proceso, estamos dando seguimiento y dando algún tipo de información relevante para esos efectos, pero es en Estados Unidos donde se está llevando a cabo el proceso en forma integral. Correcto, es decir, no hay nada que se pueda hacer acá mientras finalmente el tema sigue en los Estados Unidos. Así es, Cristian. ¿Ustedes creen que de llegar acá al Perú usted podría demostrar la inocencia de Alejandro Toledo una vez decidida ya la extradición en Estados Unidos? Ha sido muy preciso el comentario que has hecho tú al iniciar esta entrevista sobre las graves contradicciones que el juez Hickson ha encontrado a los relatos de Maiman, de Barata y la defensa. A eso tendría que agregar que el juez Hickson ha inobservado su deber de juez de extradición, que le compete revisar la fiabilidad de los testigos. Él se ha quedado simplemente en la premisa, no lo ha hecho, porque él mismo ha descubierto que Maiman se habría beneficiado con el dinero y cita la audiencia de declaración ante el juez Richard Concepción Carguancho, donde el propio juez le increpa y le pregunta si se ha quedado con fondos. Ahora, la procuradora y el fiscal Vela Barba entiendo que han dado una serie de comentarios, supongo que para justificar los gastos que le ha significado al Estado peruano pagarle sus pasajes a Estados Unidos para que vean en forma virtual una audiencia donde no ha habido participación de nadie, pero entiendo que son simplemente sus opiniones, ¿no? Lo cierto es que en el Perú no existe evidencias concretas contra Alejandro Toledo más allá del testimonio de Maiman y Barata, pero el juez Hickson, incluso Cristian, no ha querido ver las partes donde Barata señala que él no tiene ninguna evidencia respecto a que Toledo habría recibido el dinero que él le pagó a Joseph Maiman. Y Joseph Maiman ha declarado en todas sus oportunidades que él no tiene una evidencia de las cosas que dice que Toledo le dijo. Es decir, Toledo le dijo recibe sobornos, no tiene evidencia, no tiene correo, no tiene mensajes. Le dijo Danone te va a entregar, no sabe cuándo, pero lo dice. Es decir, el testimonio del señor Maiman es suficiente. Y nosotros entendemos que no, porque una persona que dice haberle mentido al Congreso de la República en el año 2013, a la fiscal Parco, al juez, para decir que él era dueño de todo, presentar documentos certificados, legalizados, apostillados, y hoy decir todo eso es falso, evidentemente genera duda. Pero además, nosotros hemos señalado, Cristian, y esto es una noticia pública que se ha dado en algunos medios esta semana,
que el señor Maiman con el señor Barata y la empresa Odebrecht se conocen desde el año 2002 porque ambos hacían obras de acueductos con el gobierno de República Dominicana. Es decir, no es que se conocieron allá en Río de Janeiro, sino ellos se fueron allá a reunirse con el presidente Leonel Fernández, que había subido mando en agosto del año 2004, y con el funcionario encargado de los proyectos de agua, porque luego vinieron las adendas que hoy día son investigadas y hay una acusación muy grave en ese país contra los funcionarios de gobierno, que son las personas con las Correcto, que pero doctor, esto creo que hemos hablado, o sea, todo lo que usted me cuenta yo coincido con usted, pero eso finalmente no quita en nada, o sea, de que sea delincuente Maiman, de que sea delincuente Barata, de que hayan tenido finalmente otros negocios, digamos, no quita el peso respecto de las pruebas, sobre todo cuando luego está no el dinero para pagar las hipotecas, las casas en Camacho, etcétera. Las hipotecas tienen una explicación que se dio en el año 2013, que hoy día el señor Maiman, por conveniencia, se retracta. Y respecto al tema de las hipotecas, son las autoridades judiciales... ¿Cuál es esa, por favor, cuál es esa razón por la cual dio el señor Maiman y que ahora se retracta y que dio en el 2013, doctor? Por favor, recuérdenos. Maiman declaró el 5 de julio del año 2013 ante la fiscal Parco, acá en Lima. Él vino personalmente y señaló que él había hecho un préstamo a Alejandro Toledo para el pago de sus hipotecas, que él había autorizado esos pagos. En ese momento no se conocía cuál era el origen de los fondos. Toledo no podía desconfiar y dudar que el señor era una persona adinerada, porque siempre se había movilizado, digamos, como un empresario. Incluso en el Perú ya había hecho negocios con el gobierno de García por más de $100 millones de compra de papeles de deuda externa en la gestión de Alan García I. Es decir, y con Belaúnde II había hecho lo mismo. Entonces, evidentemente, era un señor que tenía una fortuna y él admitió que había hecho ese préstamo de dinero. Pero hoy día el señor dice, no, todo eso es falso, yo no hice ningún préstamo, esa plata era de Toledo, ¿no? En ese caso, lógico, ¿cómo no va a decir eso cuando hay justamente una declaración de Barata que dice que hizo negocio con Maiman que representaba a Toledo? Claro, mientras que Barata y Odebrecht no dieron evidencias contra Maiman, Maiman era el dueño de todo el dinero. Cuando fue delatado por estos señores en el año 2016-17, él cambia de versión y utiliza el plan B de responsabilizar a Toledo en base a su testimonio. Y en cuanto a la compra de los inmuebles, el modus operandi en el Perú de Joseph Maiman ha sido comprar inmuebles a través de terceros. La casa y la oficina que tuvo en el año 2001 y en el año 95 fueron compradas a través de empresas offshore, o sea, nunca hizo compras en forma directa. Por lo tanto, no habría por qué desconfiar que utilizó un mecanismo similar a través de Eva Fernemu, y eso tendrá que ser determinado oportunamente por el Poder Judicial, que eso pertenece a la carpeta Ecoteva. Sebastián, pero yo le quería preguntar, doctor Su, por la nueva información, ¿qué es lo nuevo que tiene para aportar Alejandro Toledo respecto de la participación de Pedro Pablo Kuczynski? Mira, yo he visto esa declaración y sé que el presidente ha elaborado unas opiniones relacionadas al análisis de las propias actuaciones que se dan dentro de la carpeta. O sea, el presidente de la comisión que dirigió los procesos fue el señor Pedro Pablo Kuczynski, y eso lo sabemos todos porque él fue el ministro de Economía, pero lo que no sabíamos en el año 2004 y hasta hace poco es que el señor Kuczynski había sido consultor de la empresa Odebrecht cuando participaron en el proyecto Olmos en el año 2003 y que tenía un contrato de consultoría por la IRSA Norte que se lanzó en agosto del año 2003. Eso no se conocía, eso se conoce ahora, y el señor ha tenido que admitir que luego lo reemplaza el señor Sepúlveda en la asesoría a Odebrecht en el año 2005. Es decir, cuando se licita la IRSA Sur bajo el mando de Proinversión, hoy se conoce que la empresa que tenía el señor Kuczynski con el señor Sepúlveda era la encargada de buscar el esquema financiero que le permite ejecutar el proyecto. Y eso se conoce a consecuencia de la propia declaración de Sepúlveda realizada el 20 de julio del año 2020 ante la Fiscalía en el caso Odebrecht. Entonces, evidentemente, cuando usted junta la información, se da cuenta que el señor ministro que dirigía el Proinversión había tenido una relación y debió inhibirse de participar en el caso Odebrecht o en la Interoceánica Sur. Sin embargo, participó, y todas las reformas normativas que se dieron durante los 6-7 meses que duró la licitación y los meses siguientes hasta terminar el gobierno del señor Toledo fueron promovidas por el Ministerio de Economía. No olvidemos que esta información se obtiene a través de las investigaciones a partir del año 2017-2018. Esto no se conocía antes, o sea, nadie sabía que el señor Kuczynski había sido consultor de Odebrecht. Correcto. Doctor, el tema del habeas corpus, ¿cuándo se presenta? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Y cuál es un poco, digamos, el panorama que ustedes manejan? Es decir, ¿se espera que primero se resuelva el habeas corpus, si es que se admite a trámite? En paralelo, el secretario de Estado puede ordenar la extradición. ¿Cómo manejan esas posibilidades la defensa de Alejandro Toledo? No, procesalmente en Estados Unidos, según tengo información de la defensa americana, corresponde a que el juez
de garantías el juez constitucional, al recibir la demanda, pueda emitir una medida cautelar que ordene la suspensión del proceso de extradición hasta que se resuelva el fondo, hasta que se resuelva el habeas corpus, que tiene 2 instancias a nivel de California y una tercera instancia nacional. Entonces entendemos que eso va a ser en función a los argumentos que expresa la defensa en los cuestionamientos que tiene contra la sentencia del juez Hickson. Así que hay que esperar. Sí, pero entiendo que no necesariamente tiene que llegar a la nacional. Son muy pocos los casos que finalmente llegan a la instancia nacional. Mira, poco se conoce, pero lo cierto es que a consecuencia del caso Toledo se conoce que existe infinidad de ejecutorias supremas que han ido marcando el camino sobre el comportamiento que debe tener el Estado americano respecto a un proceso de extradición, y la defensa creo que en Estados Unidos está recopilando toda esa información a efectos de que su proceso llegue a buen recaudo y se logre los objetivos que ha trazado allá la defensa. ¿Sabe si se ha pedido alguna medida restrictiva respecto de Toledo? Entiendo que el fiscal ha pedido que vuelva a un tipo de prisión, ya no necesariamente el arresto domiciliario. Acabo de escuchar que tú en este medio acaban de anunciarlo. No tengo conocimiento de cuáles son los argumentos, Okay. y es información fidedigna. Lo cierto es que el juez ya ha resuelto y en su resolución no ha emitido ninguna medida de restricción. El comportamiento del señor Alejandro Toledo, más allá de 2 inconvenientes por término de minutos en tiempo de retorno, no ha tenido ningún inconveniente, se mantiene haciendo sus actividades normales, por lo tanto no veo yo razón para que se le pueda revocar la medida que tiene de libertad. Roberto Su, muchas gracias. Gracias. ¿Correcto? Hasta luego. Gracias. Ese tema. La verdad es que, claro, yo supongo que para la defensa de Toledo es algo positivo, ¿no? Que el juez Hickson haya dicho que ese tema de las contradicciones entre los 2 colaboradores eficaces, Maiman y Barata. Pero yo creo que, claro, ahí lo que va a tener que hacer la Fiscalía es que, porque en verdad no hay mayor contradicción. El problema, repito, es cómo la Fiscalía ha manejado los testimonios de sus colaboradores eficaces. Lo han hecho pésimo, lo han hecho mal, lo han hecho de manera conveniente, no han grabado cómo se finalmente daban, porque, claro, en el tema, por ejemplo, de las declaraciones del propio Barata, del propio Odebrecht, Marcelo, están grabadas. La policía en Brasil, en Curitiba, grababa todo. En cambio acá no hay nada grabado, no se sabe qué se ha prometido, qué se ha dado. O sea, a Maiman le han regalado, creo que 12, ya no me acuerdo el número ya, pero le han regalado un huevo de millones de dólares por echar justamente a Alejandro Toledo. Entonces, todos esos millones, todas esas contradicciones que la Fiscalía ha pasado de lado porque no han querido profundizar, porque estaban enfocados en la cabeza, la verdad les ha interesado 3 pepinos. Porque claro, la verdad siempre es más compleja de lo que uno quisiera. Y en la verdad van cayendo un montón de gente, pero ellos han seleccionado a dedo quiénes iban a ser los buenos y quiénes no. Eso no sabemos cómo ha sido, ¿no? Si finalmente los aguados y ya lo de Barata y Odebrecht ha sido una vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos? Que la Fiscalía se ha echado con Barata, se ha echado con Maiman para ir justamente por Toledo. Y en ese echarse han cometido una serie de contradicciones que finalmente el juez Hickson las ha detectado. Pero claro, uno dirá, bueno, pues el nivel también acá, pues, de nuestros fiscales, pues, no más allá de la pose, la corbatita, es penoso, ¿no? Pero justamente por eso yo siempre digo que es interesante cuando esto va afuera, para que sea comparado los estándares de cómo se manejan los procesos judiciales aquí en nuestro país. Y eso es lo que demuestra este comentario preciso del juez Hickson. Aquí el punto es que la justicia solamente está yendo por Toledo y le ha concedido una serie de gollerías indebidas, vergonzantes, a Maiman y a Barata, a todo Odebrecht en verdad. Lo digo por el mal trabajo y el figuretismo del equipo Lavajato. Hay que decirlo con todo su nombre. Y la iglesia que cree el Perú, como somos cagones, no nos gusta pues crear héroes y finalmente lo peor que uno puede hacer por una autoridad, por un funcionario, por un político, por un familiar, por un amigo, quien sea, es ser acrítico, ¿no? Ser finalmente, que le voy perdonando, le voy pasando todas, y claro, al final el resultado siempre es negativo. Ya se lo dijo Hickson. Vaya, en las contradicciones que hay entre estos dos.